Pero ¿qué va a pasar ahí en el cónclave? ¿Qué va a pasar en el Vaticano? ¿Qué viene? ¿Se van a arraigar los cambios del Papa Francisco? ¿Va a haber otra revolución en la iglesia? ¿Qué va a pasar? Bueno, la iglesia es una institución que se mueve muy lentamente. Entonces, lo vivió el propio Francisco, el Papa Francisco. Él, en sus 12 años de papado, quiso y pretendió renovar la estructura y una serie de líneas de acción de la iglesia, lo cual fue muy difícil. De por sí, el Papa Francisco era un papa muy cercano a las causas sociales, a las causas del progresismo social, es decir, defensa de los derechos humanos, de los migrantes, o sea, sobre todo era un tema de apoyo a los pobres, de volver a la iglesia pobre, que es uno, o voltear a ver a las poblaciones pobres, que era uno de los ejes centrales del Concilio Vaticano II de los años 60, pero por otro lado era conservador en la parte doctrinaria y moral. Francisco nunca estuvo a favor de manera explícita y abierta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni mucho menos a favor de la despenalización del aborto, ni mucho menos a favor de la muerte asistida, y toda una serie de temas de la bioética contemporánea que la Iglesia ha sido muy refractaria, no quiere esos cambios. Frente a eso, él tuvo que ser muy pragmático, y lo que estamos viendo ahora es una configuración del concilio y del cónclave, más bien no del concilio, del cónclave de cardenales, donde curiosamente la gran mayoría de los cardenales, estaba yo viendo aquí que Francisco logró nombrar 108. a 108 de los 120 y tantos cardenales que van a definir al próximo papa. ¿Qué quiere decir esto? Que logró en 12 años borrar la huella de los cardenales que vienen de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Es decir, de los 34 años de doctrina moral conservadora que encabezaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto hace pensar a algunos que los cardenales católicos, porque además hay que saber también que la Iglesia Católica pues está dirigida por una gerontocracia, es decir, el promedio de edad de los cardenales que van a participar es de más de 75 años, y van a ser 135 porque en total son 252 cardenales en todo el mundo, pero no pueden participar los que tienen más de 80 años. Entonces ya te imaginarás que estás hablando de un 80% que ya, no pues está en la edad de la tercera edad. Y de estos 135 cardenales, 108 fueron designados por el Papa Francisco, 22 por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II. De acuerdo a algunos medios, hay 3 que son, digamos, los que encabezarían cada uno las preferencias. Algunos meten hasta los 2 cardenales mexicanos, pero la verdad es que aquí México no cuenta en este juego o en esta ecuación. El primero, y el que sería, digamos, el deseable, porque representaría al más joven, al más progresista, es este cardenal filipino, Luis Antonio Tagle, de 67 años, que estaba yo leyendo que es como el delfín de Bergoglio, de Jorge Bergoglio, porque fue nombrado prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en 2019, y él encabezó toda una renovación pastoral, que eso es lo que más le importa a la Iglesia, recuperar feligreses, y sobre todo en Asia. Asia es, digamos, el foco geopolítico más importante para recuperar fieles. Del otro lado puede estar un intermedio aliado a Bergoglio, al Papa Francisco, que es Matteo Zuppi, un cardenal de 69 años de Bolonia, que fue aliado de Francisco durante este papado, que tuvo muchísimos enfrentamientos y resistencias conservadoras. También está un cardenal negro, sería el primer cardenal negro si es electo, porque es el cardenal de Ghana, Peter Turkson,
tiene 76 años, o sea, sería nombrado a la misma edad que se nombró a Francisco, pero es un hombre muy conservador en el papel, en el tema moral, es decir, no acepta el sacerdocio de las mujeres, ni los matrimonios igualitarios, ni una redefinición de la familia tradicional, aunque está a favor de causas como el medio ambiente y procurar una mayor justicia social. Entre esos tres puede estar, algunos hablan de Pietro Parolin, que tiene 70 años, es el secretario de Estado actual del Vaticano, es el moderado, es normalmente siempre el secretario de Estado del Vaticano en funciones es automáticamente una especie de aspirante. Pero también está el líder de los conservadores. Pregúntame quién es el líder. ¿Quién es el líder de los conservadores? El líder de los conservadores es nada más y nada menos que el cardenal norteamericano Raymond Leo Burke, de 76 años, un jovenzazo de 76 años, que es muy cercano a muchos de los discursos de Donald Trump y ha sido un férreo, y fue un férreo crítico de Bergoglio por haberse osado a decir que los homosexuales o las parejas del mismo sexo tienen cabida en la iglesia. Entre esos hay otros que mencionan algunos cardenales alemanes, austriacos, que tienen una línea conservadora. La verdad es que lo ideal sería un progresista que vaya más allá de la línea del Papa Francisco. En ese caso sería, por ejemplo, el cardenal de Filipinas. Lo tendencial es que sea la continuidad de Francisco a través de Matteo Zuppi, o una especie de péndulo hacia el centro derecha, que sería evidentemente cualquiera de los otros, aunque espero que el norteamericano nunca llegue. ¿Y la iglesia en todo este reacomodo geopolítico todavía tiene un papel? La iglesia sigue siendo una institución de amplia presencia social en el mundo. La geopolítica de la iglesia ha cambiado porque hace 50 años el 48% de sus feligreses eran europeos, ahora es el 22%. Eso te habla de por qué hubo un papa latinoamericano. Y el crecimiento de la feligresía se está dando ya no en América Latina o en América en general, sino en Asia, ¿sí? Y en África, en donde se está el gran desafío de la Iglesia Católica es darle un sentido de esperanza a poblaciones devastadas por el cambio climático, por las migraciones provocadas por la destrucción de los mares, de las selvas, de los bosques, sobre todo en África, o en el caso de Asia, por cuestiones tribales o por enfrentamientos raciales, ¿no? Y ahí pues yo creo que la iglesia católica tiene todavía para crecer, ¿no? Si sigue anquilosada y eurocéntrica y gerontocrática y cerrándole la puerta al papel de la mujer, la iglesia muy difícilmente va a poder renovarse. No, pues ya para el próximo cónclave van a ser 100 cardenales nada más. Bueno, o sea, ya no les va a alcanzar ni para los 135 de este año. Bueno, se va renovando, pero ya con la ciencia médica puede ser que lleguen algunos a 90 años. Pero el tema principal es que, por ejemplo, Bergoglio llega muy grande al papado, llega a los 76 años. Pero Juan Pablo II llegó a los 59 años, si no me equivoco. O sea, fue el papa más joven. Por eso duró tantos años como papa y por eso fue tan vigoroso y tan importante la huella que dejó, ¿no? Y ahí estaba la otra pista, ¿no? A lo mejor el crecimiento que si quieren dar un crecimiento en África o en Asia, pues tendrían que buscar a esos arzobispos de esas para ser el papa, ¿no? Y para poder hacer eso tiene que ser una iglesia mucho más endogámica, o sea, no endogámica, perdón, más preocupada por hablar en el lenguaje de las naciones, responder a las necesidades de cada nación y no tener criterios terribles. Por ejemplo, este norteamericano, Raymond Leo Burke, estaba yo leyendo, que él está a favor de que se regresen a las misas en latín. Si ya de por sí nadie va a misa, entonces ir a escuchar latinajos pues está
es preconciliar el tema. Es decir, hay todavía un cisma en la Iglesia que no se ha resuelto, en la Iglesia católica, en la jerarquía católica, que es esta gran separación entre conservadores y progresistas que se dio en el Concilio Vaticano II, que fue en los años 60. Ese concilio es el que planteó una reforma profunda de la Iglesia, es el que con ese concilio se acabaron las iglesias en latín, los sacerdotes pudieron entonces hablar en los idiomas y lenguajes nacionales, los laicos pudieron dar la comunión, se abrió toda una línea, que es la línea conocida como Teología de la Liberación, en donde se vinculan principios del marxismo y de las luchas de liberación nacional con la teoría cristiana o la teología cristiana, pero al mismo tiempo hay todo un movimiento conservador en contra de eso. Ese movimiento conservador, ese movimiento dogmático tuvo una muy fuerte presencia y férrea, y se empoderaron mucho con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Pero además, junto con ese empoderamiento, vinieron los escándalos. La iglesia de los ricos, es decir, la iglesia de los legionarios de Cristo, y que gracias a que eran millones de dólares los que entraban a través del lavado de dinero y de lavado de culpas y muchos lavados, entraban a las arcas de la iglesia millones de dólares y se les perdonaban los abusos más inhumanos y más indecentes que pudo haber cometido un líder religioso como fue Marcial Maciel, que fuera protegido además de Juan Pablo II, y en una última etapa de Benedicto XVI, aunque ya después emprendió una dura sanción contra ellos, pero los legionarios todavía existen. Es decir, si la iglesia siguiera sus propias reglas, ya sería para que hubieran intervenido a los legionarios y desaparecido esa congregación. Eso es lo que no pudo hacer, por ejemplo, Francisco. Esa batalla contra una iglesia llena de escándalos, llena de bombas, llena de fraudes como el del Banco Vaticano, no pudo, no le dio tiempo, no tenía equipo para poder modificar. Lo que sí modificó fue esta correlación de fuerzas al interior del cónclave, o sea, al interior de los cardenales. Digamos que ya dejó planito el camino para si alguien llegara... Está por verse, ¿no? Está por verse. Si un cardenal del movimiento moderado conservador llega, quiere decir que va a haber un retroceso. SPR Informa. Tus causas son noticia.